Los dirigentes no querían que esta iglesia se le reconociera como una secta o que se reconociera como un culto. Más bien querían que la iglesia fuera reconocida como una denominación oficial, como todas las demás iglesias protestantes. Los nuevos líderes desecharon las doctrinas distintivas de la iglesia y el estilo de vida que caracterizaba a los miembros de la iglesia. Hacia fines del año 1994, el pastor Takoch Sr. y sus consejeros teológicos comenzaron un ataque frontal y sin tregua contra las doctrinas distintivas de la Iglesia de Dios del Séptimo Día. En enero del año 1995, el pastor Takoch envió un video a todos los pastores de la denominación con un sermón a donde enfatizaba que él, junto con los demás líderes de la denominación, habían abrazado una nueva teología y que cualquier ministro que desintiera perdería su trabajo y que cualquier miembro de iglesia que protestara sería inmediatamente desfraternizado de la iglesia. Leo del website oficial de esta nueva denominación, porque ya no existe la vieja, sino una nueva. Leo del website oficial, esto lo saqué hace 2 días, lo que ellos relatan en cuanto a esta triste experiencia. Dice lo siguiente: en 1995, centenares de ministros y 12,000 miembros abandonaron la iglesia y fundaron una denominación diferente. Miles más dejaron de asistir a cualquier iglesia y muchas iglesias quedaron con solo la mitad de los miembros que habían tenido antes. Los ingresos de la iglesia decayeron en un 50% y centenares de empleados fueron despedidos. Amigos y familias se dividieron. Fue un tiempo de angustia y depresión. Cuando murió el pastor Takoch Sr., fue sucedido por su hijo, Joseph Takoch Jr., quien escribió un libro sobre los 2 pactos. En este libro recalcó que ahora estamos bajo el nuevo pacto, estamos bajo la gracia, y que la ley era del antiguo pacto y por lo tanto Dios mismo exige que guardemos su ley. También explicó el pastor Takoch Jr. que el sábado era parte del antiguo pacto, que el diezmo era parte de la antigua dispensación, que la distinción entre carnes limpias e inmundas era para los judíos, y que la prohibición contra el alcohol y el tabaco no se podía sostener por la Biblia, y que el uso de joyas era permitido en la iglesia. También enseñó en el libro que los conceptos proféticos que había enseñado la iglesia estaban errados. Leo nuevamente del website de la iglesia como existe ahora, la iglesia de Dios, ya no del Séptimo Día, sino que la iglesia de Dios universal se llama ahora. Dice lo siguiente el website: fue una década tumultuosa. Ahora, hablando de ahora la iglesia de Dios mundial ha disminuido a la mitad de los miembros que tenía. El ministerio de la televisión, que una vez fue el más grande de los Estados Unidos, ya no existe. La nueva revista de la iglesia, Odisea Cristiana, tiene una circulación de menos de 20,000 ejemplares. El número de empleados en las oficinas administrativas ha disminuido de 1,000 a 45. La disminución de recursos nos ha obligado a despedir a algunos pastores de la nómina, y pastores laicos han sido asignados a las congregaciones más pequeñas. La Universidad Embajador se ha cerrado porque la iglesia ya no tenía recursos para subsidiarlo y la propiedad se ha vendido. Las propiedades que la iglesia tenía en Pasadena, que casi no se utilizaban,
también se vendieron. Las oficinas administrativas de la denominación están ahora en Glendora, California. ¿Cómo pudo suceder esto tan solo en 10 años? ¿Qué fue lo que pasó con la Iglesia de Dios del séptimo día? La respuesta, mis hermanos y hermanas, es obvia. Los líderes que adoptaron la nueva teología obtuvieron sus doctorados en instituciones teológicas que no eran de su denominación, para que ellos pudieran ser acreditados, para que la universidad de ellos fuera acreditada, tenían que tomar doctorados en escuelas que fueran acreditadas. Y como resultado, la mayoría asistió a Azusa Pacific University, una universidad evangélica que enseñaba las ideas que luego adoptaron los líderes de esta iglesia. Es decir, que al ir a adquirir su educación allá, asimilaron la teología de esa institución evangélica, la trajeron a la iglesia y empezaron a enseñarla. Cuando ustedes examinan el website de la Iglesia de Dios del séptimo día, que ya no es del séptimo día hoy, descubren que no enfatizan nada de lo que enfatizaban antes. Tienen una colección completamente nueva de teología. Y la iglesia pertenece a la Asociación Nacional de Evangélicos. Ahora surge la pregunta, ¿cuál ha sido el fruto de este tumulto en la Iglesia de Dios del séptimo día? El programa de televisión The World Tomorrow clausuró. La revista La Pura Verdad, que tenía una circulación de 7 millones de revistas, ha disminuido a tener menos de 20,000, ya no existe, hay una nueva publicación. En vez de artículos doctrinales, artículos sobre profecías, sobre las señales de la venida de Jesús, ahora los artículos tienen que ver con cómo vivir una buena vida en esta tierra, temas que no son controversiales. La Universidad de Embajador, como mencioné, cerró sus puertas. El 37% de los pastores renunciaron o fueron despedidos. El 50% de los miembros abandonaron la denominación. Amigos y familias se enemistaron, terminaron peleando. Algunos miembros perdieron completamente la fe en el cristianismo y se fueron al mundo. Otros miembros formaron ramales, denominaciones, pequeñas iglesias independientes. El 30 de abril comenzó un congreso en la ciudad de Indianápolis, 30 de abril de 1995, a donde 150 pastores de esta denominación decidieron formar una nueva denominación que se llama la Iglesia Unida de Dios, una iglesia que tiene aproximadamente 30,000 miembros. La Iglesia de Dios Mundial hoy es una iglesia del montón. Ha perdido su identidad, no tiene una estrategia misionera clara, no tiene un mensaje distintivo, no tiene una esperanza como la que tenían los fundadores, y además ha sufrido severos problemas económicos. Ahora, con esto en mente, necesitamos hacernos la pregunta: ¿podría tal cosa ocurrir con la Iglesia Adventista del séptimo día? No solamente, mis hermanos, podría suceder, va a volver a ocurrir, sino que ahora estamos en el proceso de ver muchas de las cosas que sucedieron en la Iglesia de Dios del séptimo día. Quiero decirles que hay 4 cosas que mantienen a una iglesia con su identidad, con un claro sentido de identidad. Una de esas cosas son sus raíces. Para que una iglesia se pueda mantener vigente y viva, necesita constantemente recordar sus raíces. En segundo lugar, necesita siempre tener delante cuál es su misión. En tercer lugar, necesita tener claridad en cuanto a su mensaje. amén. Y en cuarto lugar,
tiene que tener clara cuál es su esperanza o su razón de existir. Amén. Si la iglesia pierde de vista sus raíces, su misión, su mensaje y su esperanza, el resultado es que sucederá